continuación está la mesa redonda integrada por las entidades empresariales y sindicales presentes en el Consejo Social de la Universidad de La Laguna. Formarán la mesa las siguientes personas a las que agradecemos su participación. También excusamos lo que estaba previsto, que era el secretario general de Comisiones Obreras por razones laborales y el secretario general de UGT por razones médicas, y en sus lugares participarán doña Ana Artiles Bolaños, secretaria de Comunicación e Imagen de Comisiones Obreras en Canarias, don Héctor Fajardo, secretario de Organización de UGT en Canarias, y don José Miguel González por la COE de Tenerife. Modera la mesa la doctora Isabel Carelis León Pérez Liz, vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de La Laguna. Invitamos a subir a la mesa. Iniciamos entonces la mesa redonda con representantes de entidades empresariales y sindicales de Tenerife, abundando en el tema del patrocinio y el mecenazgo desde la visión de estos agentes sociales. Muchas gracias a las personas que han venido en representación. Ya Alberto, que me ha precedido en el uso de la palabra, los ha presentado y vamos a tomar ventaja del tiempo de la mejor forma posible. Si les parece, no sé si tienen algún orden de preferencia para intervenir. Creo que no. Pues si les parece, empiezo entonces desde a mi derecha con la señora Ana Bolaños. Ana, ¿te parece que te cedo el uso de la palabra en representación como secretaria de Comunicación e Imagen de Comisiones Obreras Tenerife? Muchas gracias, Ana. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Sí. Gracias. Vale, pues muchas gracias por haber invitado a Comisiones Obreras a participar en estas jornadas muy interesantes, no solo para el interno de la universidad, sino también para transmitir a la sociedad, en este caso canaria, que es la que estamos. Recordar que evidentemente el ponente era el compañero Ignacio González, pero por cuestiones de agenda, pues vale, no pasa nada, Comisiones está representado y muchas gracias. Para nosotros el tema de donaciones, mecenazgo, convenios de colaboración es una oportunidad y un valor para la universidad. Es una oportunidad de valor de poder llegar a otros hitos, de investigar y de desarrollar otro tipo de cuestiones que dentro de lo que es un presupuesto de la universidad pues no llegas, ¿no? Es un valor y es una oportunidad, pero no debe o no debería ser desde la perspectiva del sindicato el objetivo de la universidad. Eso no es el objetivo, eso es el valor añadido, es necesario y te da ese prestigio y sobre todo la oportunidad de transformar y aportar más al tejido tanto intelectual como laboral a la sociedad canaria, ¿vale? Eso sí es importante, pero no una universidad pública que se plantee que esa es su forma de aportar, no creemos. Una cuestión también importante es la relación de las personas que hacen esa investigación. ¿Cuál es su situación laboral? Que no sea inestable, que pueda tener su proyecto de vida en esos espacios, pero no puede ser una dependencia inestable, no debería, ser una dependencia inestable. Con el tema de la norma, todo el mundo dice, la norma, vamos a ver, yo creo que los legisladores cuando se sientan hacen un mapa de la norma, se plantean casuísticas y puede que nos gusten más o nos gusten menos, pero hay que ejecutar la norma y siempre tenemos la posibilidad, vuelvo a decir, de sentarnos y hacer propuestas para modificar la norma. En España las normas no están encorsetadas, no las apruebas y se queda, ¿no? El ejemplo tenemos nuestra Constitución, está continuamente siendo modificada y la norma se puede modificar si los ciudadanos, si las entidades entienden que hay que sentarse a hablar de eso. Por lo tanto, las normas, si son complicadas, gravosas, pues oye, vamos a sentarnos, la universidad es propositiva, siéntese y haga propuestas para que nuestro gobierno se sienta y modifique, o no. Cuidado, también a veces uno tiene que analizar lo que plantea. Entonces, eso es muy importante.
Por lo tanto, para nosotros, todo lo que sea difundir, implementar, ayudar, bienvenido sea desde evidentemente la universidad, sin que sea ese objetivo de la universidad vivir de mecenazgo, de convenio. No, no señor. La universidad pública es pública, hay que defenderla. Nosotros como sindicato lo defendemos. Consolidación y establecer ese personal y luego la normativa, respeto absoluto. Yo creo que como sindicato ese es nuestro papel y evidentemente la participación en los consejos sociales para poder pues hacer un buen seguimiento, una buena aportación de lo que considera que es la universidad a través del consejo social, en este caso nuestra organización que es Comisiones Obreras. Yo me quedo aquí escueta porque no tengo mucho tiempo y otra vez darle la enhorabuena y las gracias porque acciones como esta sí hay que hacerlas un poco más cortas y acercarla más a la ciudadanía. Venga, gracias. Muchísimas gracias a la señora Bolaños por la felicitación que recojo también en forma de agradecimiento al Consejo Social. Es obvio la labor fundamental que realiza, ¿no?, para apoyar la misión social de la universidad, y una de las vertientes es, por supuesto, esta, ¿no?, la de la búsqueda de apoyo financiero, y me sumo a celebrar iniciativas como esta, ¿no?, jornadas en las que podamos ahondar en un tema fundamental para asumir los retos que cada vez son más para la universidad pública, y que como contrapartida tiene una financiación que ni es suficiente ni es estable, ¿no? De ahí la importancia del tema. Si les parece, escuchamos ahora también a mi derecha al señor Fajardo, don Héctor Fajardo, como ya se dijo, secretario de organización de UGT en Tenerife. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, voy a seguir un poco la línea que ha seguido la compañera de Comisiones Obreras, que es la de agradecer la celebración de esta jornada, felicitar al Consejo Social por tener esta iniciativa y al mismo tiempo excusar a mi secretario general, que por motivos de salud no ha podido estar aquí, aunque le hubiera encantado. Nosotros seguimos un poco la misma línea que el otro sindicato de clase mayoritario, que es Comisiones Obreras, respecto al tema del mecenazgo y el patrocinio en la universidad. Para nosotros es legítimo, consideramos que es legítimo que las empresas privadas o entidades privadas puedan financiar o establecer métodos de financiación, colaboración con investigaciones que se lleven a cabo dentro de la universidad pública. Es legítimo. Es cierto que a nosotros lo que nos preocupa ciertamente es el que se empiece a ver como un método de financiación de las universidades públicas esta herramienta de mecenazgo y de patrocinio como elemento esencial en la financiación de las universidades. Para nosotros, esta financiación tiene que ser una cuestión desde un punto de vista financiero o de recursos para la universidad, algo secundario, en el sentido de que no podemos olvidar que el presupuesto de la universidad pública viene dado por un presupuesto que viene de todos nosotros, ¿no?, de las arcas públicas. Y creo que si no olvidamos esa parte, evidentemente está totalmente legitimado el patrocinio y el mecenazgo dentro de la universidad. Otra cosa que nos preocupa a nosotros como organización sindical de clase, representante de la clase trabajadora, de la mayoría social, es que es verdad que en la última década ha crecido este método de financiación de la universidad. En la última década, sobre todo, se ha extendido un poco más. Se hace necesaria una norma, evidentemente, pero sí nos preocupa hacer una diferenciación clara de lo que es el mecenazgo y el patrocinio cuando se va a sufragar o a subvencionar o a aportar económicamente a un proyecto determinado dentro de la universidad pública. Porque entendemos que el mecenazgo, evidentemente, tiene un carácter altruista y el patrocinio, pues es verdad que hay una contraprestación. Lo que no nos gustaría a nosotros como organización sindical es que se utilizara el mecenazgo como un patrocinio encubierto en el que hay beneficios fiscales para las empresas, pero luego el beneficio también viene determinado para esas empresas. Entendemos que la universidad tiene que ser una entidad que busque el bien común, en el sentido de que busque
sí, el bien común y no los intereses, que sirva a intereses privados. Para nosotros eso es bastante importante, teniendo en cuenta de que el mecenazgo conlleva unos beneficios fiscales y, por lo tanto, eso tiene las organizaciones sindicales, organizaciones patronales también, y la sociedad en su conjunto tiene derecho a posicionarse respecto a cuestiones que van sobre la financiación de los servicios públicos dentro de una comunidad autónoma o de un Estado, si nos referimos a España, ¿no? Y por otra parte, nosotros vemos como una oportunidad también que el patrocinio o el mecenazgo venga a aportar quizás recursos para la investigación en materia, y aquí me dirijo más a la parte de la empresarial, de la patronal, en materia de potenciación de sectores económicos concretos. Por ejemplo, aprovechando ahora que hay un eco mediático muy importante sobre el sector primario, ¿no?, que tiene que ver con el desarrollo y el abandono de las tierras de cultivo, en Canarias sobre todo, entendemos que es una oportunidad para potenciar la investigación en el sector agrícola, sector ganadero, que puede tener después beneficios al conjunto de la población, ¿no?, al conjunto de la población, potenciando el sector primario, teniendo en cuenta que nosotros somos una organización que apuesta por la soberanía alimentaria, en el sentido de que como una garantía, ¿no?, para potenciar este sector primario, que después tiene su efecto en el resto de sectores económicos de una sociedad, ¿no? Y por último, a nosotros tampoco nos gustaría que la universidad pública en Canarias, en este caso, y en el resto del Estado, creo que ha seguido un modelo público que es, desde un punto de vista a nivel europeo, es bastante, que tiende a ser uno de los más importantes, o desde nuestro punto de vista, por cómo está financiada, aunque insistimos que nosotros esperamos y tenemos el objetivo de que se siga financiando, incluso se incrementen los presupuestos para la universidad y para la educación, pero no queremos que se copie el modelo estadounidense, por ejemplo, donde el intervencionismo de las empresas privadas ocupa un lugar primordial dentro de la financiación de las universidades públicas. Muchas gracias, Héctor, por la intervención. Cedemos la palabra ahora a José Manuel. José Manuel, ¿lo digo bien? José Miguel, perdona, en representación de la COE. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todos. Felicitarse a sí mismo tampoco está bien. Soy miembro del Consejo Social y soy parte de los que plantearon la celebración de jornadas de estas características, que a iniciativa de Alberto Brito, que ha estado aquí durante todo el día, pues felizmente han sido puestas en marcha. Bueno, la parte que me toca a mí, como bueno, pues la Confederación de Empresarios planteaba que fuera yo quien los representara, bueno, allá ellos, ahí que la pongo en consideración sobre dos mantras sociales que se repiten de forma incesante en la calle. La financiación de las universidades es insuficiente y, en el otro lado, los egresados universitarios salen sin estar preparados para el mercado laboral. Bien, son dos mantras, nadie ha dicho que sea cierto ni que sean falsos, pero que los que pertenecemos a la comunidad universitaria, yo estudié en esta universidad, fui licenciado por esta universidad y desarrollo mi actividad profesional relacionada con la formación que adquirí, pero bueno, quienes estamos en la calle día tras día son dos de los comentarios que mayormente se utilizan. Hay que tener en cuenta que la aportación que puede originar una política de mecenazgo, no tanto de patrocinio, que estoy de acuerdo que el patrocinio al fin y al cabo tiene un cierto retorno reputacional incluso, ya no solo desde el punto de vista fiscal, pero desde el punto de vista del mecenazgo, de utilizar fondos privados para orientar la formación de determinadas personas en determinados lugares, canales, con cierto retorno rentable, es decir, es cierto la incorporación de actividades económicas, pero para hacer experimentos no está principalmente el dinero de las empresas. El dinero de las empresas está para generar cierta rentabilidad a futuro, y la formación es uno de los lugares en donde nunca es un gasto, siempre es una inversión. Lo que ocurre es que los plazos de reversión de esa inversión
son pues muy largos, no son tan cortos como los que puede hacer una inversión en renta variable, que de hoy a mañana pues cotizas más y vendes y resulta que ya tienes más dinero, ¿no? En el ámbito de la formación es pico o pala hasta obtener ese tipo de circunstancias. Por eso creo que hay que plantear en los términos incluso que comentó don Antonio Marín, lo de la formación dual en el ámbito de la universidad. La empresa tiene que ser un lugar extensible a lo que son las aulas de las diferentes facultades. Es decir, el utilizar como núcleo de formación a las empresas es algo que se plantea como un reto importante, entendiendo, por ejemplo, en términos cuantitativos, que no tenemos empresas grandes en número. Dicen ustedes cuenta que el 77% del tejido empresarial canario tiene menos de 10 trabajadores. Por lo tanto, el nivel de incorporación de mercados internos de trabajo, de promoción interna en el ámbito profesional es muy complicado, y solo el 0,5% tiene más de 250 trabajadores, que en torno a que son unas 60.000 empresas que tenemos en Canarias, pues podemos ir pensando de qué cifras estamos hablando. En el otro caso, sobre si está o no bien formadas las personas, yo no lo creo. Es imposible el que el ámbito universitario forme absolutamente en todo y para todos y en todos los sectores, ir solucionando absolutamente todos los problemas que día tras día nos van cambiando. Lo que sí se nos da son muchas herramientas de adaptabilidad, eso hay que reconocerlo. Pero desde el punto de vista de la especificidad empresarial de cada una de las unidades de negocio, sí es verdad que es necesario que quien invierta en su plantilla pues pudiera ser la propia empresa. Pero para eso hay determinados tipos de dudas, es decir, el primero es, ¿sabemos realmente de todos los egresados universitarios en qué se han formado y dónde han acabado trabajando y cuánto tiempo han tardado en conseguir ese trabajo y por qué? Es decir, es una de las preguntas a las que hay que buscarle solución, porque a lo mejor así sí que puedes dirigir con mejor eficacia los recursos, ya no solo públicos, sino privados, para obtener pues una cierta rentabilidad social, en este caso, de lo que es la formación. Como decía al principio, el mecenazgo no es única y exclusivamente reputacional para aquellas personas, instituciones o empresas o corporaciones públicas, que también cabildos y ayuntamientos pues se pueden plantear este tipo de acciones, sino también él diversifica fuentes de financiación. Es cierto, y completamente comparto el criterio de que las universidades públicas, y esta mañana el rector así lo planteó, las universidades públicas tienen que tener financiación pública suficiente. Ahora bien, aquí voy a incorporar un dato que duele y voy a ser provocativo porque bueno, estoy en un lugar en donde lo puedo ser. Es una empresa, si se me permite la expresión, en la universidad, en donde el 70% son gastos de personal. Y generar gestión en una unidad en donde el 70% es gasto de personal es muy complicado. Es decir, la devolución de esa inversión en gastos de personal, en conocimiento y en formación, tiene que tener otro tipo de significancia que actualmente la sociedad puede que no esté entendiendo qué es lo que genera la universidad. Por eso, la incorporación, y con esto finalizo en una primera intervención, la incorporación de fuentes alternativas de financiación para crear conocimiento, crear inversión en capital humano, pues pudiera legitimar socialmente y hacer perder otro tercer mantra que también se habla y que duele mucho, sobre todo los que pertenecemos a la comunidad universitaria, lo de la mal llamada endogamia universitaria, que todo lo que se genera aquí es como el Amazonas, todo el oxígeno que genera por la mañana lo consume por la noche. Pues con el conocimiento pues puede ir sucediendo algo parecido, por lo que fuentes de financiación alternativas, dejar que penetre el resto de la sociedad, pues pudiera al menos eliminar pues esos mantras que probablemente y con toda seguridad no son ciertos del todo. Muchísimas gracias a las tres personas por sus intervenciones. Se ha destacado aquí
la visión de estas formas de búsqueda de apoyo financiero, patrocinio y mecenazgo como oportunidades, pero también han coincidido las tres personas intervinientes en señalar una serie de conflictos de índole ética, por la propia naturaleza de la universidad como institución pública, al hecho de considerar el patrocinio y mecenazgo como una de las posibles fuentes de financiación. A la misma vez se ha hecho hincapié en que obviamente la financiación pública, que debe ser la fuente predominante de apoyo económico para la universidad pública, no es ni suficiente, como decía en la apertura, ni estable, por lo cual, como también se ha dicho, pues parece lícito que estemos reflexionando, ¿no?, sobre patrocinio y mecenazgo, obviamente. No sé si algunos de los componentes de la mesa podrían ellos mismos aportar, ellas mismas aportar alguna propuesta de solución para algunos de los conflictos éticos o de procedimiento propiamente que han señalado, ¿no?, respecto de el propio patrocinio y mecenazgo como búsqueda de fuentes de financiación para la universidad pública. Gracias. Héctor. Sí, yo desde la opinión de la UGT con respecto a ese tema, nosotros tenemos una opinión formada. Es decir, es más que un aspecto ético el hecho del conflicto ético que se pueda plantear, es más que una cuestión ética, que tiene que ver con una cuestión de hacer uso de fondos públicos o de recursos públicos con la universidad para servir a intereses privados, ¿no? Entonces, eso es más allá de una cuestión ética. Pero al mismo tiempo yo creo que existen herramientas o existen soluciones para intentar evitar precisamente esto, ¿no?, o limitar bien la acción de a dónde va a ir esa aportación económica de la empresa y qué repercusión o qué retorno, como decías antes, va a tener en la sociedad o en la propia empresa que ha ejercido ese mecenazgo o ha ejercido ese patrocinio. Entonces, nosotros creemos que en un primer momento habría que hacer una especie de catálogo de proyectos o de programas o de investigaciones que están susceptibles a ser financiadas a través de este método, ¿no? Y por otra parte, creo que se hace necesario tener una especie de gestión de seguimiento o de comisión de seguimiento que un poco haga un seguimiento pormenorizado de los pasos que se van siguiendo en esa investigación, en ese proyecto que se esté llevando a cabo y que esté financiado con fondos privados, para ver si se cumplen los objetivos que se han planteado en un primer momento. Y entiendo que en esa comisión de seguimiento tienen que estar entidades independientes, ¿no?, o representantes independientes a la propia investigación, a la parte que estar evidentemente por la empresa que está interesada, ¿no?, en ese proyecto en concreto, ¿no? Y creo que es un papel que podrían jugar ahí las fundaciones que están ligadas a las universidades. Muchas gracias, Héctor. Ana. Yo aportando, porque me llama la atención, ¿no?, un comentario que ha hecho, como quieres provocar, José Miguel. La universidad pública es pública, no es una empresa. Es una herramienta de la sociedad para formar, para transformar, para innovar, para investigar. No es una empresa, ¿vale? Y una universidad tiene trabajadores, ¿vale?, desde el bedel hasta el de mantenimiento, hasta el rector. Y eso, me supongo yo que habrá que pagarlo, ¿no? No es una empresa. La universidad no se mantiene con los catedráticos. Está estructurada, tiene trabajadores, hay que mantenerla, hay que activarla. O eso no se hace. Por lo tanto, es la obligación del Estado y de la comunidad autónoma mantener las universidades. Claro que sí. Cueste lo que cueste en personal, porque es la herramienta que tenemos para implementar y para transformar la sociedad. Es una de las más, pero yo creo que es una de las que más actúan, las que más afectan, las que más transforman. Y el mecenazgo, vuelvo a decir, es otra herramienta de la propia universidad y de la sociedad, no es una empresa. No debemos ver
como dijo antes una compañera, no es un gasto, es una oportunidad o una inversión, cada uno que lo vea como quiera. Por lo tanto, esto de que una empresa ya pesaste, ¿eh? Bueno, gracias. Yo, si me permites, José Miguel, solamente una aportación, a ver si me la puedes contestar. Con respecto a lo que planteabas, a mí me parece interesante lo que planteabas cuando hablabas de la formación dual, ¿no? Que esto se está llevando a cabo en formación profesional. Nosotros apostamos por ese tipo en la formación profesional, la participación decidida de las empresas dentro de la formación por lo menos para hacer para que se adapten, ¿no?, a las necesidades reales del mercado laboral. A mí me parece interesante eso que plantea, el hacerlo en la universidad. Es cierto que la universidad en los nuevos planes de estudio ya presenta prácticas en empresas, ¿no?, pero son claramente insuficientes para adaptarse al mercado laboral. Eso lo vemos porque después el porcentaje de alumnos que acaban trabajando en esas mismas empresas donde han hecho las prácticas o en otras empresas similares, luego vemos que no es el más satisfactorio, ¿no?, por esta parte. Entonces, yo la verdad que coincido contigo en ese planteamiento que haces, que quizás sería una de las fórmulas para garantizar también que el mecenazgo, por ejemplo, y el patrocinio también, tuviera un efecto real, ¿no?, en el mercado laboral, que es una cuestión que es donde coincidimos las organizaciones empresariales y sindicales en los objetivos que perseguimos, que es el pleno empleo y las condiciones de trabajo dignas. Y otra cosa que decía Ana es la cuestión que nosotros también hacemos mucho hincapié. No puede ser que se vayan a hacer actividades de patrocinio o de mecenazgo a desarrollar proyectos con investigadores de la universidad que están en unas condiciones de trabajo con unas condiciones salariales que no cumplen las expectativas ni de estabilidad laboral, ¿no? Por supuesto que la universidad no es una empresa como no es el Ayuntamiento de La Laguna o el Gobierno de Canarias, pero tiene un presupuesto y el presupuesto es financiado por X, por transferencias corrientes, contratos, programas y demás. Y es un hecho objetivo que nos puede parecer mucho o poco. En términos empresariales, una empresa con más de un 33-40% a todo meter de gasto de personal ya no es una empresa rentable. Yo sé que la rentabilidad de una institución que genera conocimiento de alto valor añadido, como es un centro universitario público, eso es impagable. Porque, por lo que decía antes, por eso obviamente no es una empresa, pero en términos de esas características, es decir, el incremento de la financiación, cuando se soluciona el incremento de la financiación, tal vez una de las soluciones es hacia los procesos de investigación, hacia los procesos de generación de conocimiento y la traslación de ese conocimiento a través de las antiguas OTRIs, a través de las fundaciones, en este caso, hacia la sociedad. Esa es la reflexión que yo quería plantear. Respecto a lo que planteaba Héctor, primero hay que preguntarse por qué se forma la gente. Sé que en el ámbito universitario la gente no solo se forma para conseguir un puesto de trabajo, pero mayoritariamente seamos utilitaristas y sí lo es. Es decir, la gente se matricula en aquellas facultades, en aquellos grados, en donde tiene mayores posibilidades de inserciones laborales. Una visión utilitarista, tal vez soy demasiado simple, pero es la que por lo menos es la que todos pensamos cuando empezamos tienes que mezclar. Yo siempre hablo de un triángulo donde aparece la vocación, la destreza y la formación. Y aquella persona que, trazando las bisectrices, está en el mismo centro, es la persona más feliz del mundo, porque lo que sabe hacer está preparado para hacerlo y además tiene habilidades para hacerlo. Bueno, los que a lo mejor no somos, pues si no todos seríamos futbolistas o tiktokers o algo de eso, de que sea aparentemente es lo que a mí siempre me ha gustado. No, a lo mejor me tengo que formar mucho, aunque no tenga mucha destreza para hacerlo. Y lo que planteaba de una vez asumido que me incorporo a un grado universitario para conseguir un puesto de trabajo, pues claro, tengo que saber en qué me estoy metiendo. Yo soy tutor de empresa, de prácticas de empresa. Y obviamente las prácticas existen, en mi época no existían, o sea, uno entrabas aquí dentro, estaba 5 años en mi caso, el grado duraba 5 años y salías ahí fuera y muy bien no sabía para qué salías, o sea, qué es lo que te ibas a encontrar. Ahora, afortunadamente, tienes un testeo de esa realidad. Ese testeo de la realidad, lo hemos dicho en más de una ocasión, es muy corto en el tiempo. Porque no solo sirve, y yo completaría el razonamiento que has hecho, no solo sirve para que la empresa pruebe
a ver si la persona tiene las habilidades, las competencias tanto transversales como competencias técnicas adecuadas al puesto de trabajo, sino para que la persona sepa si lo que va a desarrollar le gusta más o le gusta menos, o es que la orientación. Yo me licencié en Economía y empecé trabajando en un sindicato, en comisiones obreras. Tuve 18 años, o sea que no es poco. Pero claro, cuando uno se forma, nosotros los economistas de aquel entonces, en el 92, íbamos o a una entidad financiera o a funcionarios. Eran las dos salidas profesionales, ¿no? Pues las entidades financieras, todo el mundo nos peineábamos para atrás con los esquemas que habían en ese momento. Pero claro, no pensabas que te pudiera orientar hacia otros lugares. Claro, y empezabas a probar. En estos momentos la prueba es práctica. Y ahí es donde se puede plantear una extensión, que ahora, bueno, aparece incluso la cobertura social con la cotización a la seguridad social por parte de las personas que están desarrollando dichas prácticas. Bueno, pues aparece ese testeo por parte del egresado universitario, el preegresado o el inmediatamente que se va a egresar, para saber qué es lo que se va a encontrar en el mundo y si realmente eso es lo que le gusta o no, porque al final tú puedes orientar tu formación adquirida en centros universitarios, pero en algo que ni siquiera habías planteado que lo pudieras desarrollar. Al hilo de lo que comentan, sí es verdad que me gustaría decir que pues curiosamente la universidad se le achaca, ¿no? esa falta de rentabilidad vista desde el prisma del ojo del empresario. Es verdad que el producto que genera la universidad pues es un producto cognitivo, ¿no? Es un bien, el bien del conocimiento, que obviamente lo ha de generar su gran potencial de recursos humanos, y de ahí que sea una institución con esas características peculiares, ¿no? Han comentado aspectos muy interesantes. A mí me gusta pensar en mi experiencia reciente en el vicerrectorado con las cátedras institucionales y de empresas, como mencionaba ahora la ponente, como uno de esas herramientas per se financiables, ¿no? Para búsqueda de apoyo financiero para la universidad. Me gusta pensar que hay elementos y que seguramente se pueden refinar para supervisar esa idoneidad que hemos de perseguir de equidad en el acceso, ¿no? A los recursos, transparencia en los resultados de investigación, selección de los temas o de los proyectos, de las propuestas que se hacen para búsqueda de financiación. Creo que hay herramientas, hay instrumentos, y seguramente que estos pueden mejorarse. No sé, Alberto, cómo estamos de tiempo. Dinos, no sé si está por aquí Alberto. ¿Estamos bien? Se ha dado la fuga y yo creo que estamos todavía dentro de tiempo, ¿verdad? Y a mí me gustaría incluso plantear, no sé si hay algún comentario o pregunta en el auditorio para enriquecer este debate, y es bienvenido, Antonio. Creo que querías aportar algo. Gracias. Aprovecho que hablé poco antes para robar, ¿vale? Me gustaría, bueno, me ha encantado la intervención, es que he escuchado, me han encantado. Hasta ahora hemos organizado jornadas, no hemos contado con una mesa como esta y yo milito en un sindicato, en comisiones, me echaron de la UGT, la vida es así, y me acogieron en comisiones en su momento, ¿vale? Y feliz. Ya hace años de esto, ya hace años. Hoy creo que no hubiera pasado, pero bueno, pasó. Cuento tal como son las cosas. Bueno, aquí la parte empresarial acaba de decirnos que estuvo trabajando en un sindicato y tan contentos. Tan contentos porque creo que en vuestra intervención hay un punto muy esencial, es que es muy fácil llegar a un consenso. Es muy fácil llegar a un consenso. Hay muchos puntos de acuerdo que desacuerdo. Las necesidades del estudiante, las necesidades sociales, las necesidades de las empresariales, son necesidades que hay puntos de consenso muy rápido. Quería aportar un dato muy interesante que se hizo en la Confederación de Empresarios de La Coruña. Hizo una encuesta hace ya años, ahora unos 5 o 6 años, quizás 7, en donde se preguntó a los empresarios qué pensaban de la ley de mecenazgo cuando cooperaban con la universidad. Solo el 10% sabían de la ley y tenían algún interés en desgravarse. O sea, la cooperación que se hacía con la universidad no está orientada a recibir un retorno de ese tipo, porque sería ruinoso pensarlo desde ese punto de vista. La empresa está para lo que está. Y no está para ganar dinero cuando habla con la universidad.
evidentemente puede prestar el servicio. Pero cuando colabora de esta manera, está porque tiene unas necesidades que van más allá del dinero, van a invertir en formación, invertir en investigación, porque le pueda suponer un retorno. En ese sentido, yo insistiría en la idea de esta mañana de las becas Incuba. He descrito antes cómo se hacían, lo hacemos con la Cucha, porque lo que hacen es que hay un reto empresarial, un reto de la empresa, y el TFM o el TFG, esencialmente el TFM, el estudiante lo puede orientar a ese área. Y la experiencia nos enseña que al menos 3 de los estudiantes se han quedado a trabajar en la empresa porque han contribuido a mejorar el funcionamiento de la empresa. Eso socialmente nos interesa absolutamente a todos. Y si hay riqueza, la repartimos después. En las cátedras mismo tenemos la suerte, y por eso la insistencia por nuestra parte, en que aunque sea poco dinero, incrementar hasta que cubra al menos un contrato, para que ese contrato que paga Seguridad Social se convoque ya de esta fórmula indefinida que hay, mientras que haya dinero, al menos 3 años, 2-3 años por lo menos, ¿no? Porque o hay continuidad después de ese chaval, esa chavala trabajando en la universidad, pero es contratado pronto por alguna de las empresas. Si es bueno, va a ser contratado. Y si no, bueno, dice, ya se ha testado a sí mismo, ha dicho, oye, esto es lo que me gusta o esto no es lo que me gusta. Yo creo que en torno a esta idea es fácil que tengamos, que alcancemos un consenso, y la universidad necesita consenso. Yo, compañero de comisiones, yo sí hablo de empresa cuando hablo de la universidad. Solo digo que es una empresa pública orientada a la formación, y en lo demás pues coincidimos, obviamente, ¿no? Nosotros tenemos que dar un rendimiento, nos financian un 70-72%, se nos va en sueldos, y el resto hay que buscarlo. Y decía Max Weber algo así como que, hablo de la Universidad de Granada ahora, a partir de 2.000 funcionarios, cualquier entidad funciona a pleno rendimiento y no sirve para absolutamente nada, salvo que haya política. Y la política hace que se oriente a unos objetivos determinados. Es el 30%. Y ese 30% hay que convertirlo en un 35%, en un 40%, vía cooperación con la sociedad. Y ahí estamos todos, porque buena parte del dinero que recibimos es micromecenazgo, y ese llega de absolutamente cualquiera. Nosotros tenemos donaciones, solo en la cátedra que cité, la de CMC, cáncer, célula madre cancerígena, de 27 provincias españolas, 27. Se puede hacer, es muy costoso, pero hay que contar con la sociedad. Esto es una cuestión de objetivos compartidos y puede funcionar. Hoy estoy optimista, esto no es normal en mí, algo me ha debido pasar. El café me han puesto algo me han puesto en el café. Gracias. Quizá estamos todos experimentando un cambio de mentalidad, ¿no? De eso se trataba el encuentro de hoy. No sé si querías decir algo. ¿Tenemos algún comentario al fondo? Gracias. No. Ahora sí. Ahora sí. No, primero agradecer no solo las ponencias, que han sido, yo creo que muy buenas y que están aportando mucho. Yo soy profesor en la universidad y la verdad es que no estoy dentro del ámbito empresarial ni nada por el estilo, pero sí conozco un poco la estructura presupuestaria de la universidad, y cuando se dice que el 70% se dedica al personal y el 30% restante sería el presupuesto real que se va a dedicar a los objetivos de la universidad, falta financiación. Y si se dobla se dobla el ingreso, el personal es la mitad, sería el 35%. A lo mejor se hace más rentable pagando más. En fin, solo es por reinterpretar un poco esta cosita, ¿no? Y la segunda parte es que yo creo que los dos lenguajes que se perciben siempre en el mecenazgo, el lenguaje de la empresa, de la rentabilidad, de la dirección, de la formación, esto tiene que ser leído, digamos, desde arriba, nunca desde la utilidad. Tiene que ser leído desde la formación. A la gente se le forma y cuando está formada entiende. Cuando no está formada no entiende nada, ¿vale? Y yo creo que tenemos muchos ejemplos en esta amplia sociedad mundial que se está generando, ¿verdad? Entonces yo creo que la universidad es muy importante como formadora, hay que financiarla y hay que financiarla bien, y si queremos realmente llegar al fondo, a sacar grandes partidos y grandes rentabilidades, pues las inversiones tienen que ser grandes. Y eso, bueno, en fin, los que de alguna manera hacemos algo de investigación en algún terreno en el que cuesta dinero la instrumentación, pues es obvio, ¿vale? Es bastante obvio. Entonces estaría muy bien que digamos que el empresariado hiciese un poco,
digamos, pusiese un poco de confianza en el sistema universitario respecto, bueno, haciendo pruebas, haciendo experimentos, que yo creo que hay que hacerlo, ¿vale? O sea, independientemente de que el experimento sea dinero que se entiende como perdido desde la empresa, yo entiendo que en el caso de la universidad es dinero que se podría aprovechar muy bien. Bueno, era solo un comentario de este tipo. Muchas gracias, efectivamente. Yo he aprendido hoy, lamento haberme perdido algunas de las ponencias, otras las he podido escuchar solo de forma fragmentaria, pero si algo me queda hoy claro, como dicen los anglosajones, de take home message, el mensaje para llevarme a casa, es un cambio de visión, ¿no? Ese dejar atrás el prejuicio de la mala sensación de pedir frente a la satisfacción de ofrecer un potencial y un ofrecimiento de oportunidades, por una parte, para proyectar a la sociedad precisamente los beneficios de esos proyectos y propuestas que salgan adelante gracias a los patrocinios y mecenazgos, y por otra parte por hacer transparente y dar a conocer qué se hace en la universidad y cuánto se hace, además con la colaboración entre otras instituciones del tejido empresarial, ¿no? Es verdad que quizá tenemos mucho que seguir aprendiendo y mucho por hacer en Canarias, ¿no? No tenemos quizá una tradición tan sólida, ¿no? de aplicación de estos instrumentos como quizá en otros ámbitos, ¿no? Nacionales e internacionales, como hemos visto hoy con algunos de los casos que se han presentado aquí. Héctor. Sí, lo que decía el compañero de Comisiones Obreras, lo que decía el compañero me parece muy interesante en cuanto a que no es tan difícil llegar al consenso. Nosotros, como agentes sociales, ¿no? Las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, ¿no? Como agentes económicos dentro de esta concertación social, del diálogo social que mantenemos abiertamente también por defender también el interés general, y porque somos las organizaciones también que la Constitución nos da un elemento esencial a la hora de llegar a acuerdos y de defender los intereses, en nuestro caso de la clase trabajadora. Creo que el interés final, como decía antes, el objetivo final es el mismo, ¿no? Es el mismo. Si hay unas condiciones de trabajo mejores, si hay estabilidad en el empleo, si hay una creación constante de empleo, una tendencia al pleno empleo, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Evidentemente eso también tiene una repercusión directa como consumidores en la economía, ¿no? Y nuestro papel dentro de esta sociedad capitalista en términos generales, ¿no? De cómo nos movemos en estos términos, que no con esto decimos que sea el sistema el mejor sistema, pero es en el sistema en el que nos estamos moviendo. A veces olvidamos, y ya no es un guiño a la patronal, ni mucho menos, pero también no podemos olvidar que no todo depende de intereses que sean rentables para la empresa. Quiero decir, la aportación de la empresa dentro de una investigación o la financiación de un proyecto a veces responde a intereses morales. Quiero decir, por un interés, que es lo que decía el compañero, que no olvidemos que también ese elemento es un elemento esencial a la hora de que la empresa aporte o entidades públicas aporten para financiar un proyecto. También responde a intereses morales que puedan tener una repercusión directa después en la sociedad y que no tienen por qué tener una repercusión en términos de rentabilidad. Es verdad que cuando se crean leyes de mecenazgo, de patrocinios que tienen que ver con las deducciones fiscales, se intenta crear un clima que permita a las empresas o que les haga apetecibles a las empresas, pero quizás ese no es el interés último, ¿no? de la empresa. Y nosotros animamos a las patronales, ¿no? a las empresas en este caso, que busquen este interés más que otros para la financiación de proyectos que pueden tener una repercusión directa en la sociedad, como pueden ser proyectos de índole médico, social o económicos, como decía antes, de la potenciación del sector primario, que creo que en Canarias es esencial potenciar este tipo de proyectos y de programas. Muy breve. A mí me recuerda la reflexión que ha hecho sobre la encuesta en Galicia sobre el programa de mecenazgo, el
o más que desconocimiento, la indiferencia, porque no me hacía falta, al saberlo, a los incentivos a la contratación. Cuando tú necesitas horas de trabajo, normalmente quien te contrata es la gestoría de turno a la que tú le externalizas, y tú lo que le dices es, mira, es que hay un contrato bonificable para las personas que tienen esta... La normal, ponme, porque es que lo necesito, o sea, no me estés contando historias, es decir, cuando lo necesitas, lo utilizas. Entonces, justamente con la reflexión que se planteaba en la segunda palabra, totalmente de acuerdo, es decir, cuando uno plantea la mejora en la financiación de las universidades, por supuesto que tiene que ser de forma integral, pero tiene que ser sobre todo en los capítulos 6 y 7, que es la producción, la inversión en conocimiento. Y ese tal vez puede ser el papel del mecenazgo. Es decir, si todos tiramos de la misma sábana, ¿no? El Solari, un entrenador que tuvimos por aquí, decía que el fútbol es la sábana. Si te tapa la cabeza, te tapa los pies. Pues presupuestariamente sucede algo parecido. Por lo tanto, el utilizar una talla más pues puede venir de esa incorporación de otros sectores, tanto públicos como privados, con esa responsabilidad social corporativa por necesidad de invertir en determinados aspectos de la vida social que nos interesa, o también, o también por hacer que nuestras estructuras empresariales sean más rentables y competitivas. Es que eso no le veo ningún tipo de maldad al respecto. Porque al final lo que estás haciendo es jugarte tus propios recursos en una reversión de esa inversión. Cuando una empresa invierte en formación en una persona, normalmente lo hace para que esa persona desarrolle su actividad en esa empresa y que le devuelva vía importe neto de cifra de negocio. Pero esa persona de repente, pues, con su incremento en la empleabilidad, se va de ese lugar. Es lo que suele suceder, por ejemplo, en las islas menores occidentales, en donde la mejora de la capacitación competitiva de las personas hacen que no vuelvan, sino simplemente se van a lugares en donde antes era inaccesible. Ese papel sí se lo da la Universidad del Conocimiento. Y por lo tanto, lo que se está planteando es, si no abrir, al menos sí facilitar la entrada de dinero foráneo, llamémoslo así, haciendo la dicotomía público-privada, pero, y hay un dato que planteabas antes con mucho interés de que hay que permitir, pero gestionar la salida. Y, por ejemplo, en una de las ponencias de esta mañana salía en donde la gestión del mecenazgo después para que se convirtiera en algo más, pues era, vamos, como era una ola demasiado grande y era el agujerito muy pequeñito por el que podías tramitar todo ese tipo de ayuda. Por lo tanto, también esto tiene que servirnos para que en ese plan director que se plantea por parte de la Universidad de La Laguna de mecenazgo y patrocinio, pues en donde la gestión de ese recurso privado pues sea muy ágil, porque al final no nos olvidemos que esto ya las universidades privadas lo hacen, y lo hacen con una velocidad endiablada, porque es lo que necesita el tejido social productivo privado. Por lo tanto, sin perder un ápice de universalidad, acceso mayoritario a la educación superior, no puedo decir gratuito porque no lo es, o gratuito para aquellas personas que no pudieran satisfacer esa posibilidad, pero tiene que ser rápido, tiene que ser lo suficientemente ágil como para que no pierdas el desincentivo o se te pase simplemente la eficacia de la propia ayuda. Sí, universalidad, acceso equitativo, inversión para el bien común, efectivamente sin que esté reñido con la lógica, el lógico reclamo, ¿no?, a la financiación pública de la universidad. Es obvio que no podemos desdeñar estas herramientas en torno a las cuales hemos estado reflexionando hoy. Creo que tenemos magnífico terreno de cultivo para inspirarnos para este plan director que tenemos en el horizonte de patrocinio y mecenazgo para la Universidad de La Laguna. Retomando la metáfora de la sábana para cerrar quizá esta mesa redonda, digamos que todos estos elementos, financiación pública, privada, de individuos, de instituciones, de empresas, es un patchwork
que estamos obligados a asumir como reto y que tiene que ser para conseguir mejor la misión social de la Universidad de La Laguna, que tiene que ser favorecer el bien común de la sociedad a la que nos debemos. Yo quisiera agradecer de nuevo a las personas participantes en la mesa, a las personas que están en el auditorio, que han contribuido también con sus valiosas intervenciones y creo que debemos cerrar y despedir estas jornadas con nuestro agradecimiento reiterado al Consejo Social por la iniciativa de estas jornadas. Gracias a todos y todas.